Bueno, hoy les voy a hablar un poco sobre la destilación fraccionada. Primero, ¿qué es una destilación fraccionada? Es un proceso que forma parte de los diferentes tipos de destilación, el cual forma parte de los principios de la física, pero también es utilizado dentro de la química. Esto lo utilizan para separar diversas mezclas líquidas, las cuales por lo general se encuentran en una consistencia homogénea. ¿Qué quiero decir con esto? Que se emplea cuando su usuario necesita separar una solución líquida, haciéndose valer de los estados de la materia, logrando llevar a uno de los dos líquidos que componen a una mezcla a un punto de ebullición, logrando evaporarla y separarla. Este proceso se utiliza en la industria para mezclas simples en dos componentes, como el alcohol y agua en productos de fermentación u oxígeno. También se consigue el nitrógeno en el aire líquido. Y mezclas más complejas como las que se encuentran en el petróleo. La destilación fraccionada consiste en unir dos mezclas diferentes con diversos fines, como eliminar ciertos elementos de una de las mezclas o conseguir una mezcla de forma unísona, pero sobre todo eliminar residuos existentes dentro de la mezcla principal. Este método no es algo muy novedoso debido a que se usa desde las primeras civilizaciones, aunque de una forma más rústica o rudimentaria. En principio no se conocía de qué forma completaba sus funciones u usos, pero con el paso del tiempo fue adaptándose a las diversas necesidades del ser humano y se fue mejorando la técnica. La destilación fraccionada sirve para separar mezclas cuyos componentes tienen puntos de ebullición muy cercanos entre sí. Normalmente es utilizado en procesos industriales, como por ejemplo en plantas donde se utiliza el agua de mar para la desalinización de la misma, en laboratorios para purificar los reactivos de los diversos productos, como por ejemplo la obtención del ciclopentadieno a través del diciclopentadieno en su forma comercial, o en laboratorios de farmacología donde se hace la purificación de los solventes para su reutilización en otros procesos. Yo les voy a hablar sobre destilación y tipos de destilación o clases de destilación. La destilación es una de las principales técnicas para separar mezclas de líquidos. La separación se fundamenta en la diferencia de la presión, de vapor o de los diferentes componentes de la mezcla. Al calentar la mezcla, los componentes se evaporan para condensarse posteriormente y durante el proceso de vapor y se enriquece con los componentes más volátiles. Hay dos tipos de destilación o dos clases de destilación, que es la simple y la fraccionada. La destilación simple se usa cuando la diferencia entre los puntos de ebullición de los componentes es grande, mayor de 80 grados centígrados, o cuando las impurezas son sólidos disueltos en líquidos a purificar. La destilación fraccionada es un proceso que forma parte de los diferentes tipos de destilaciones, en el cual parte de los principios de la física, pero es utilizado dentro de química para separar diversas mezclas líquidas, las cuales por lo general se encuentran en una consistencia homogénea. Características. Dentro de las características más resultantes y fundamentales nos encontramos tres, que son, primero, la sustitución de las torres principales a torres de burbujeo. Segundo, aunque se cree que su origen fue en las primeras civilizaciones, no fue hasta la Edad Media en el que se empezó a aplicar, pero no fue hasta la Revolución Industrial en el que se empezó a utilizar en sí este método. Tercero, en la actualidad cumple diversos roles entre empresas y laboratorios que buscan purificar sus mezclas. También les voy a hablar sobre torres de destilación fraccionada. Las torres de destilación fraccionada se encuentran conformadas por una estructura de hierro en donde se suspenden todas las partes, un mechero o fogocillo de química, un balón de vidrio o matras adaptadas para soportar altas temperaturas, una columna donde se fraccionan las soluciones, un termómetro superior para el control de las temperaturas, un condensador en forma de vara
a donde llega el líquido final. Un vaso precipitado en donde se deposita la mezcla final. Una manguera delgada conectada al condensador en donde se agregan pequeñas cantidades de agua. Un juego de gomas o empacaduras que van distribuidas dentro de todo en el sistema interno para separar un proceso del otro. También unas piedras termales, las cuales se colocan en el interior del balón para ayudar al mismo proceso de ebullición. Y los platos internos que facilitan la unión del líquido condensado y el evaporado. Durante este proceso, el termómetro mantiene una temperatura constante cercana al punto de ebullición. Ambos líquidos se colocan en el balón de vidrio para ser calentados. Gracias a la columna de fraccionamiento, el primer líquido se condensa en el vaso de vidrio, mientras que el segundo líquido está pasando por la torre hasta el condensador. Al final del proceso queda en el vaso de vidrio el líquido más volátil y en el balón de vidrio la sustancia menos volátil. Las ventajas y desventajas de la destilación fraccionada. La única desventaja de la destilación fraccionada es que gran parte, más o menos la mitad, del destilado condensado debe volver a la parte superior de la torre y eventualmente debe hervirse otra vez, con lo cual hay que suministrar más calor. Esa sería una desventaja. Y la ventaja sería que el funcionamiento continuo permite grandes ahorros de calor, ya que el destilado que sale puede ser utilizado para precalentar el material que entra